No se crean todo lo que dice. Vamos a orar y entregarle a Dios este tiempo. Amén. Señor, gracias por este día tan maravilloso. Dios mío, somos solamente todos necesitados de ti, necesitados de tu gracia, necesitados de tu misericordia. Y Dios mío, hemos venido aquí a tu casa, Señor, para que puedas hablar a nuestro corazón. Dile ahí donde estás: Espíritu Santo, habla a mi corazón. No lo que yo quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar de parte tuya. Que mis ojos y mis oídos estén atentos, Señor, mis oídos atentos a tu palabra y mis ojos abiertos para ver lo que tú quieres que vea, Señor. Hoy nos acercamos todos con humildad y te pedimos que esta noche, Señor, puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos al Congreso ALN 2018, denominado Consagración para Conquista. Ese es el título o es el lema de este Congreso: Consagración para Conquista. Amén. Dile al que está a tu lado: consagración para conquista. Y es que todo aquel que quiera ser un instrumento de honra y útil en las manos del Señor debe comprender la importancia de la consagración. La Biblia dice que si queremos ser vasos de honra, útiles al Señor, tenemos que limpiarnos de toda contaminación y de pecado. Y como hijos de Dios, tenemos que saber que para conquistar lo que Dios quiere que conquistemos, necesitamos consagración. Amén. A lo largo de la Biblia encontramos una y otra vez al Señor exhortando a su iglesia, exhortándonos a todos a que busquemos la santidad. Desde pasajes como Primera de Pedro 1:16, donde el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pasajes como Hebreos capítulo 12, verso 14, donde el escritor dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y así sucesivamente encontraremos muchos pasajes donde el Señor nos instruye a buscar la santidad, a consagrarnos, a que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, él comenzó predicando y el mensaje de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, 1 y 2, ¿cuál fue? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El principio del Evangelio tiene que ver con arrepentimiento, con búsqueda de la santidad. El apóstol Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo frente a una multitud incontable, comenzó a predicar. ¿Y cuál fue el mensaje del apóstol Pedro? Hechos 2:38. Arrepiéntanse y conviértanse. Es decir, arrepiéntanse de esos pecados, conviértanse a esta nueva vida en Cristo, una vida de santidad. Nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, Mateo 4:17 dice que comenzó predicando, ¿qué cosa? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el arrepentimiento es un fundamento en la vida cristiana. Dios quiere que llevemos vidas santas. Tristemente hoy en día se habla muy poco de la santidad, pero Dios
nos ha llamado para que salgamos de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que dejemos las viejas obras en el pasado. El apóstol Pablo dijo: despójense de su antigua forma de vida. La Biblia dice: renueven su entendimiento. ¿Por qué? Porque en la nueva vida en Cristo, ¿qué tenemos que buscar? La santidad y la consagración, pues esa es la voluntad del Señor. Y hoy vamos a comenzar hablando acerca de la consagración para conquista, porque es necesario que comprendamos la importancia de la consagración, de vivir en santidad para poder conquistar todo lo que Dios quiere que alcancemos. Acompáñame en sus Biblias al libro del profeta Isaías, al capítulo 57, al verso 14. Isaías capítulo 57, verso 14. Señor me dio este pasaje hace una semana atrás, en un tiempo de oración de mucha angustia, y me llevó a entender lo que Él quería que compartiera con ustedes el día de hoy. Dice así: y dirá, allanad, allanad, barred el camino y quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca. Dice Jehová, yo lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Una palabra muy fuerte, pero llena de esperanza. Dios habla a través del profeta Isaías, y él dice: yo quiero sanar, yo quiero consolar, yo quiero otorgarles paz, yo quiero pastorearlos. Pero antes de esto, él dice primero, ¿qué tienen que hacer? Allanar el camino, barrer y quitar todos los tropiezos del pueblo. Y hoy vamos a hablar de esa consagración que Dios quiere, porque para consagrarnos y conquistar lo que Dios quiere que conquistemos, nosotros tenemos que allanar el camino. Tenemos que barrer y quitar todos los tropiezos en nuestra vida e incluso en la vida del pueblo. Por eso quiero pedirles que oren conmigo antes de iniciar. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender esta noche la importancia de la consagración. Ayúdanos, Dios mío, a entender la gravedad del pecado, mucho más profundo de lo que ya conocemos, para aborrecerlo. Porque si hay una cosa que tú nos has mandado a aborrecer, es el pecado, Señor, nada más. Ayúdanos a entender la magnitud del pecado y ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El primer punto de esta noche es: debemos allanar el camino. Debemos allanar el camino. Isaías 57:14 dice: allanad, allanad. Y esta palabra allanad viene del hebreo selal, que tiene que ver con aplanar, con remover algunas cosas de un lugar que están estorbando la formación de un camino. Eso significa allanar, remover aquellas cosas que están estorbando la formación de un camino. Y yo creo que Jesús durante este congreso quiere allanar muchas cosas en nuestra vida. Creo que durante todas las plenarias que van a haber, el Señor nos va a revelar, nos va a mostrar muchas cosas que Él quiere remover, que Él quiere quitar, que Él quiere que renunciemos, para que podamos realmente alcanzar esa conquista que Dios tiene. Porque Jesús es un experto en mostrarnos qué cosas deberían ser removidas. Solamente que nosotros somos a veces muy testarudos. Porque Él nos muestra lo que tiene que ser allanado, quitado. Pero a veces nosotros nos aferramos a lo que el Señor quiere que renunciemos. Un ejemplo muy claro de esto está en Marcos capítulo 10, verso 20 en adelante. Y es la historia del joven rico. El texto bíblico dice así: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Diga conmigo: Jesús estaba allanando el camino en la vida del joven rico. Jesús le estaba mostrando lo que él tenía que remover para poder forjar un camino en su vida. En el caso del joven rico, ¿qué era lo que el Señor quería remover? El amor que él tenía hacia ¿qué? Hacia el dinero, hacia las riquezas, hacia las posesiones. Por eso Jesús le dijo: mira, una sola cosa te falta. ¿Qué tienes que hacer? Vende todo lo que tienes. Ni siquiera le dijo: da el diezmo. Le dijo: vende todo y dáselo a los pobres. Pero cuando esa palabra le llegó al joven rico, el joven rico se portó testarudo. ¿Qué hizo? Se afligió, se sintió triste y se fue porque tenía muchas cosas y no pudo renunciar a lo que tenía. El joven rico amó más esos tesoros terrenales que los tesoros celestiales que Jesús le prometió. Porque Jesús le dijo: vende todo y haz tesoro, ¿dónde? En el cielo. Pero él se aferró a esos tesoros terrenales y no los pudo remover de su vida. Y es una historia triste porque el nombre del joven rico, muchos teólogos dicen que podría haber quedado en la Escritura como uno de los 12 apóstoles. Podía haber sido uno de ellos. Porque fue Jesús mismo el que llamó al joven rico, le dijo: ven, sígueme. El problema en el joven rico es que cuando Jesús lo confrontó con lo que tenía que ser removido, allanado, él se aferró y no quiso dejarlo. Y como consecuencia perdió ese llamado tan tremendo. Al joven rico lo recordamos no como uno de los 12 apóstoles, lo recordamos como un hombre que amó más las cosas de este mundo que al mismo Jesús. Se truncó un propósito
porque él se aferró a cosas que el Señor le pidió renunciar. Y para que nosotros podamos vivir la perfecta voluntad de Dios, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu cuando Él nos pide renunciar a ciertas cosas, cuando Él nos pide que allanemos, que removamos ciertas cosas que están estorbando nuestro camino. Y hay que ser atento. Yo recuerdo cuando entregué la vida a Cristo, yo era pandillero, mi hermano también, pero yo me volví a Cristo, Cristo me alcanzó. El problema era que yo no podía ver a mi hermano todas las noches, o no todas, pero los fines de semana, entre semanas, salir a tomar, y yo en la iglesia o en mi casa esperando a que llegue borracho o de una pelea, porque yo había andado con él mucho tiempo. Yo sabía cómo eran las cosas allá afuera. Y yo no podía soltarlo. Ahí está la pastorita y el pastor. Eso fue para mí algo que me agarró mucho tiempo. Yo tenía 14 años cuando mi hermano mayor murió, el Fabián mayor. Y cuando él murió, desde los 14 hasta los 18 que llegué a Cristo, en mi mente todo el tiempo era el tormento de decir por qué yo no estaba con mi hermano cuando murió, por qué yo no pude hacer nada, y me atormentaba. Ahora me había vuelto pandillero, salía con mi otro hermano, yo estaba siempre a su lado para protegernos, y ahora me había vuelto cristiano y estábamos separados, mundos diferentes. El Señor ya me había dicho que lo entregara, pero yo no quería. Entonces yo recuerdo que la última vez fue una noche cuando yo estaba muy inquieto. Me desperté como a las 2 de la mañana, mi hermano no había llegado, lo fui a buscar, llegué a un lugar, a una discoteca, se armó una pelea justo ese momento y ahí me cortaron esta última cicatriz que tengo. Y por defender, por meterme. Al día siguiente teníamos una parrillada donde los pastores, yo me acuerdo que todavía llegué ahí y la pastora Rosy me preguntó, ¿qué te hiciste en tu mano? Y yo le dije, pastorita, es que ahí en el Prado se le cayó la cartera a una amiga y yo metí para sacar y al sacar con el alambre de púas me corté. Pero lo que yo no sabía es que la pastorita verificó que en el Prado no hay alambre de púas. Así que quedé descubierto. Pero esa vez Dios me habló muy fuerte en mi corazón. Ese día yo llegué a mi casa, me puse a orar y Dios me dijo así, tienes que entregarlo en mis manos. Y yo le decía, Dios mío, pero si se muere, ¿qué voy a hacer? Y entonces Dios me hizo una pregunta. Él me dijo, Sergito, ¿quién va a cuidar mejor a tu hermano? ¿Tú o yo? Y yo le dije, tú, Señor. Entonces Él me dijo, entonces entrégamelo. Y me dijo, ¿quién lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? ¿Tú o yo? Y yo le dije, Señor, tú. Y Dios me dijo, entonces entrégamelo. ¿Y quién va a transformar su mente y su corazón? ¿Tú o yo? Tú, Señor. Entonces entrégamelo. Y me hizo un montón de preguntas y todo lo que Él me preguntaba, la respuesta era, tú, Señor. Y yo recuerdo que ese día oré con lágrimas, le dije, Dios mío, te entrego la vida de mi hermano, voy a ponerlo en tus manos, confío y creo que tú eres poderoso para cuidarlo. Y se lo entregué. Y después de esa entrega recién pudo haber, por decirlo así, una consagración mucho más profunda en mi vida que antes no podía, porque estaba como que atado a eso. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque hay cosas que a veces Dios nos pide que le entreguemos para en un futuro hacernos bien. Mi hermano, yo nunca lo presioné para que llegara a Cristo, yo nunca lo presioné para nada, pero yo veo hoy en día a mi hermano profesional, por el camino en que él andaba, él jamás llegaba ahí. Yo creo que ha sido Dios y que sigue haciendo Dios cosas extraordinarias en su vida. Pero tenemos que aprender a entregarlo todo en las manos de Dios. Dios quiere que nos consagremos completamente. Dios quiere que confiemos en Él completamente. Dios quiere que dependamos de Él completamente.
Pero a veces cuando nosotros nos aferramos a cosas que Dios nos dice, suéltala, pues lo que cosechamos es más bien lo contrario de lo que esperamos. Y quizá ya esta noche yo le estoy hablando a alguien que ya hace mucho tiempo Dios te ha ido pidiendo que sueltes algo. Ya el Espíritu Santo te ha mostrado y te ha dicho, quiero que allanes el camino. Hay esto que no necesariamente parece malo, pero que te está estorbando. Está impidiendo que te consagres. Está impidiendo que puedas conquistar lo que Dios tiene para ti. Para muchos son ataduras sentimentales, emocionales. ¿Cuántas personas no hemos visto que Dios les habla una y otra vez? Mira, ese chico o esa chica no es para ti, pero se aferra. Como el joven rico a su riqueza. No, Señor, no quiero. Los papás, la iglesia, Dios, se suben a la radio y justo hasta una canción secular. Déjalo, y nada. Nos aferramos como el joven rico. Y por culpa de aferrarnos a esas cosas, muchas veces no vivimos el plan que Dios tiene para nosotros. No conquistamos lo que Dios quiere que conquistemos. Por eso, en este primer punto yo quiero invitarte a que examines tu vida delante de Dios. Pregúntate, Dios mío, ¿existirá algo que está estancando mi crecimiento? ¿Existirá algo en mi vida, Señor, que tú quieres que sea removido? Como en el caso del joven rico, ¿el amor a qué? Al dinero. El amor a las posesiones le impidió seguir ese llamado de Jesús. Y si tú estás luchando con eso y hoy ha llegado a este congreso, pues tengo una palabra para ti, y es que Dios desea una consagración completa. Es que Dios quiere una confianza completa. Es que Dios quiere una dependencia completa. La pastora Rosy me dijo el otro día, las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos, cosechas. Hay pequeñas cosas que a veces por no removerlas acaban destruyéndonos. Por eso es bueno preguntarle al Señor, Señor, muéstrame, ¿hay algo? Muéstrame durante este congreso, Dios mío, ¿hay algo que tú quieres que sea allanado, que quieres que sea removido? Y entonces ten un corazón humilde. Amén. En segundo lugar, el segundo punto es barred y quitad los tropiezos. Isaías 57:14 dice, allanad, barred y quitad, ¿qué cosa? Los tropiezos. Y vamos a llamarle hoy día a los tropiezos pecado, porque el pecado es lo que nos lleva a tropezar, y Dios quiere que barramos todo pecado de nuestra vida, para que no tengamos tropiezos en nuestro caminar. Y hoy quiero compartir con ustedes dos verdades sobre el pecado que no debemos olvidar. Porque todos sabemos que el pecado trae una consecuencia o consecuencias espirituales terribles, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos? La paga del pecado, ¿qué es? Todos sabemos que si pecamos y seguimos pecando deliberadamente, sabemos la consecuencia espiritual que existe, lo sabemos. Pero muchas veces hemos olvidado o hemos ignorado que el pecado también trae consecuencias en el mundo físico, en dos formas. Número uno, trayendo dolor a nuestra vida. Y número dos, estancándonos en la vida. A veces olvidamos estos otros efectos. Pensamos, bueno, pequé y ya, pero el pecado trae consecuencias. Dile al que está a tu lado, el pecado trae consecuencias, no solo espirituales, sino en este mundo físico. Por ejemplo, la Biblia clasifica las borracheras como ¿qué? Como un pecado, ¿sí o no? ¿Qué dice Gálatas capítulo 5:21? Homicidios, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasará? No heredarán el reino de Dios.
¿Hay una consecuencia espiritual? Claro que sí, no heredarán el reino de Dios. Pero también hay consecuencias físicas. Por ejemplo, alguien que anda en borracheras, un alcohólico, una consecuencia física, ¿cuál puede ser? Una cirrosis hepática. Puede ser. Una familia donde hay un miembro que tiene problemas con el alcoholismo, ¿el pecado del alcoholismo afecta a la familia o no afecta? ¿Por qué? Porque la familia sufre. Entonces el pecado claro que afecta la parte física. Por ejemplo, David es un claro ejemplo. David pecó y ¿qué hizo? Encubrió su pecado. ¿Sabe qué es lo segundo peor que pecar? Es encubrir el pecado. Y David pecó y encubrió su pecado. ¿Y ese pecado trajo consecuencias o no trajo? ¿Dios perdonó a David o no perdonó? Pero ¿qué consecuencias trajo? Trajo dolor. Porque David tuvo que enfrentar vergüenza, tuvo que enfrentar culpabilidad, tuvo que enfrentar la muerte de un hijo, tuvo que enfrentar un fracaso a nivel familiar. Es indescriptible el dolor que quizá David sufrió. ¿A causa de qué? Del pecado. No era que Dios lo estaba castigando, no era que el mundo se había puesto en contra de él, era que estaba viviendo las consecuencias de ¿qué? De su pecado. Por eso el pecado, queridos amigos, no puede ser tratado con ligereza. A veces vemos el pecado con ligereza porque no hemos comprendido la profundidad del pecado. El pecado es tan serio que el Hijo de Dios tuvo que venir a la cruz a morir a causa del pecado. Así de serio es, pero a veces no lo comprendemos. Saúl, su desobediencia a Dios lo llevó a perder el reino. ¿Qué sufrió él? Sufrió dolor. El dolor de ser desplazado. El saber que ya Dios no estaba respaldándolo. ¿Ustedes creen que esto no causó dolor a Saúl? Seguro. Porque el pecado siempre trae dolor. Sansón tomó una mujer prohibida, confesó el secreto. ¿Qué acabó perdiendo? Dice la Biblia que él se levantó después de que le cortaron la cabellera, pensando que se libraría como siempre, pero no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Él jugó con el pecado, hasta que un día despertó y se dio cuenta que ya esa unción, ese respaldo, esa presencia de Dios se había ido. ¿Ustedes creen que eso no causa dolor? El pecado, claro que causa dolor, de muchas formas. Espiritualmente afecta y físicamente también. Por eso tenemos que ver la amplitud del pecado. Un hombre que adultera, ¿ustedes creen que ese adulterio con el tiempo no le va a traer dolor? Cuando la familia se fracture, cuando los hijos se enteren, ¿creen que eso no traerá dolor? Traerá dolor. El pecado siempre trae consecuencias, por eso debemos que aborrecerlo. Pero no solamente trae dolor, sino que el pecado, ¿qué también trae? Estancamiento. Escuchen con atención lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El estancamiento en la vida muchas veces puede deberse a pecados ocultos. La palabra prosperar que se usa aquí en Proverbios viene del hebreo salah, que significa progresar sostenidamente y favorablemente. También significa desarrollarse, sobresalir, enriquecer y tener éxito. Entonces, cuando la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, lo que está diciendo, desglosando esta palabra, es el que encubre su pecado, el que no lo confiesa, no va a poder tener éxito
ni desarrollarse favorablemente. No va a poder sobresalir ni enriquecerse, simplemente no podrá progresar. Resumido es, se estancará. Entonces ya todo tiene más sentido. Cuando un hijo de Dios de repente está prosperando y de repente, ¡pum!, se paró. ¿Qué pasa? Se estancó. Todo le empieza a veces a ir mal. Puede ser de que haya pecado oculto. Puede ser. No digo que es la única forma, pero puede ser que haya pecado oculto. ¿Por qué? Porque el principio bíblico dice: el que encubre el pecado simplemente no va a poder prosperar, no lo va a poder hacer. Voy a hacer un ejemplo que vimos recién de la conferencia con los pastores que hizo Marcos Barrientos. Necesito un joven. Vente, Mauri. Él es grandote. Él decía algo así: la palabra prosperar tiene que ver también con impulsar. Y Dios, cuando estamos bien, Él nos prospera. La voluntad de Dios es que fructifiquemos desde la creación. Jesús dice que los discípulos somos los pámpanos. ¿Y qué tenemos que dar los pámpanos? Frutos, fructificar, prosperar. Y la prosperidad, Él decía, es algo así: tú solo te dejas llevar por mí. Es como Dios detrás de nosotros cuando estamos bien, impulsándonos y empujándonos para que prosperemos. Ahora bien, cuando la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, es al revés. Tú vienes hacia mí como queriendo llegar a la ventana, ¿ok? Y ahora es como que Dios impidiendo que prosperemos, como deteniéndonos. Él dice: el que encubre el pecado no va a prosperar. Entonces Mauri dice: ¿pero qué me pasa? Y quiere prosperar y de repente se encuentra aquí con algo que no permite, y me va mal en el trabajo, y me va mal en la familia, y me va mal en la célula, y me va mal en ¿Por qué? Porque el que encubre el pecado no prosperará. Gracias, Mauri. Demos un aplauso al Mauri. El rey David, en el Salmo 32, que es un salmo muy especial, porque se lo conoce como masquil o sacal, que significa enseñanza de sabiduría. Él describe que cuando él encubrió su pecado, le voy a leer el texto bíblico mejor, porque es muy, muy significativo. Dice así, Salmos 32, 3 y 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Era así como que se agravaba sobre él la mano de Dios. Como en el ejemplo de Mauri, él trataba de prosperar y la mano de Dios como que se le agravaba. ¿Por qué? Porque el que encubre el pecado no prosperará. Y dice: se volvió mi verdor, es decir, toda esa prosperidad que tenía, en sequedades de verano, hasta que confesó su pecado y Dios lo libró. Entonces el pecado no solamente te trae dolor, sino que el pecado también puede llevarte ¿a qué? A estancar. Tal vez le estoy hablando a alguien que sientes estancamiento. Tú sabes que hay cosas en tu vida que no están bien. Hay cosas que ya Dios te ha dicho que debes renunciar, que debes cambiar, que debes arrepentirte, que debes confesar, que debes dejar que Dios trate. Porque, miren, no se olviden que la Biblia dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y si uno no recibe la disciplina, ¿qué es? Es díganlo. Otra vuelta, es un bastardo. Dios al que ama disciplina.
Pero a veces nosotros encubrimos nuestros pecados para zafarnos, ¿qué cosa? La disciplina de Dios. Y nos comportamos como bastardos en vez de comportarnos como hijos. Porque la disciplina, dice la palabra, en ese momento para nadie es causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero a la larga da un fruto apacible y de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Entonces, el someterse a Dios, el confesar nuestra falta nos va a traer libertad para luego poder prosperar. Es muy importante que examinemos nuestro corazón y le preguntes al Espíritu Santo: Señor, muéstrame. ¿Habrá algo en mi vida que está impidiendo que yo conquiste, que yo avance, que yo me haya estancado? Porque Dios quiere tratar esas áreas. Amén. Finalmente el texto de Isaías dice: Dios habita con los quebrantados y humildes de espíritu para vivificarlos. Miren lo que dice Isaías 57:15. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero en otra porción la Biblia dice: Dios al humilde atiende, mas al soberbio, al altivo, ¿qué hace? Resiste. Y volvemos a hacer la aplicación de acá: el que encubre el pecado no va a prosperar, porque es como que se haya luchando y lo están resistiendo, como que la mano de Dios se ha agravado. Por eso en Isaías también Dios dice: vengan, nos pongamos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, ¿qué dice Dios? Yo los volveré blancos como blanca lana. Pero para eso tenemos que ser humildes de espíritu y tener un corazón quebrantado, que es muy importante. Ese principio es indispensable. Por eso yo quiero animarles que durante todo este congreso puedan tener un corazón humilde y quebrantado. Díganle al Señor: Señor, en este congreso háblame en cada plenaria, no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Yo voy a recibir tu palabra con humildad. Si quieres remover cosas en mi vida, Señor, remuévelas, allana el camino. Si quieres barrer y quitar los tropiezos, muéstrame cuáles son esos tropiezos en mi vida y quítalos. Quiero que tú puedas, como dice aquí la promesa, pastorearme, darme paz, sanarme. Pero para eso tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuántos quieren llevar fruto para el Señor? Díganle durante este congreso: Señor, límpiame. Quiero ser como ese pámpano. Límpiame para poder llevar más fruto. Y nosotros como pastores estamos orando para que al salir de este congreso todos seamos limpiados por el Señor, todos seamos tratados por el Señor. ¿Para qué? Para que podamos dar un mayor fruto. Amén. Voy a invitar al ministerio de alabanza que venga aquí para acompañarme. Hoy es importante que entendamos que Dios quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Pero muchas veces nosotros no permitimos que esa bendición llegue porque no estamos dispuestos a consagrarnos por completo. No estamos dispuestos a entregarlo todo, y eso impide esa conquista. ¿Cuántos jóvenes ricos habrán esta noche aquí?
a quienes ya Dios les ha hablado algo, pero no quieres soltarlo, no quieres abandonar eso. Y Dios dice, eso está estorbando la conquista. Tienes que allanar, tienes que remover esas cosas, tienes que hacerlo. Hemos visto también que a veces es el pecado oculto el que se convierte en un estorbo y en un instrumento de estancamiento que nos impide prosperar y lógicamente conquistar lo que Dios quiere que conquistemos. Y uno tiene que examinarse esta noche. El título de esta noche, el mensaje es consagración para conquista. Porque no podemos querer conquistar con un anatema en nuestra vida, no se puede. Cuando el pueblo de Israel estaba de conquista en conquista, de repente un día empezaron a dejar de prosperar, ya no conquistaron. Y cuando Dios habló con Josué, ¿qué le dijo? Hay anatema. Y no solo dijo hay anatema, lo tuvo que exponer, porque miren, cuando el pecado se encubre, Dios se encarga en descubrirlo. Porque la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de salir ¿a qué? A la luz. Y como encubrieron ese anatema, entonces Dios se encargó de descubrirlo. Y le dijo a Josué, llama por familia, por tribu, por familias, hasta que el pecado fue expuesto. Dios erradicó el pecado del pueblo y ¿qué pasó? Volvieron a prosperar, volvieron a conquistar. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Él quiere sacar los anatemas de nuestro corazón para que puedas volver a conquistar y puedas volver a prosperar. Por eso esta noche quiero animarte a escuchar la voz del Espíritu que te dice, allana, barre y quita los tropiezos. Allana, barre y quita los tropiezos. Conságrate al Señor. Acércate a Dios con un corazón humilde y quebrantado para que esta noche el Señor comience a limpiar tu vida y entonces pueda dar mucho fruto más. Amén. Voy a pedir a Sergito que pueda apagar todas las luces del auditorio y vamos a orar. Espíritu Santo, yo he cumplido trayendo la palabra que tú me has entregado. Haz tú lo que tú y solamente tú eres capaz de hacer. Convéncenos de pecado, convéncenos de justicia y convéncenos de juicio. Que esta noche, Espíritu Santo, tú traigas a nuestra mente aquello que debemos renunciar, aquello que debemos confesar. Dios mío, danos un corazón contrito y humillado. Ayúdanos a entender que el pecado trae dolor.